El tema de hoy que vamos a tratar es el sufrimiento. María junto a la cruz. El sufrimiento, gracia espiritual para cumplir la voluntad de Dios. Esperamos poder desarrollar este tema en claves teológicas, que se nos aproxime a descubrir y a valorar el sentido que tiene el sufrimiento en la vida del cristiano, en la vida de todo hombre que confiesa a Cristo como su Salvador. El sufrimiento, como vemos en términos general, se puede decir que es un padecimiento de un dolor físico. En este caso sería el cuerpo, en el cuerpo. A nivel moral, podemos decir que es a través de la sociedad, lo social, y en lo espiritual, a través de la fe, por la fe. ¿Qué sufrimientos hay que en la fe repercute? En el plano humano, el sufrimiento es considerado como un aspecto negativo. Se ve como algo de angustia, como tormento, como tristeza, incluso muerte. Eso es una visión negativa del sufrimiento. Sabemos que como hombres nuestras limitaciones son infinitas también. Y cuando llega el sufrimiento, lo primero que nos sentimos es como acabados, sin fuerzas de seguir. Pero el sufrimiento tiene una connotación de levantarnos, de continuar, de que hay una esperanza más allá. Y en María lo vamos a descubrir. Intentamos en concreto en este tema hablar del sufrimiento de María junto a la cruz, siendo un momento crucial y vital en la vida de María. Esto nos lo narra también San Juan, en ese capítulo 19, versículo 26, que nos habla de que María estuvo junto a la cruz. No explica otros motivos, solo que se encontraba junto a la cruz. Es un hecho que consideramos un momento de la vida de Jesús y que María estuvo ahí. Para entender el sufrimiento en María, tenemos que ver la gloria de la cruz. Esa gloria de la cruz donde Cristo fue clavado, donde Cristo murió. Pero de ahí descendió al sepulcro y surgió la vida, se levantó. Hay una resurrección, es decir, hay una renovación de ese sufrimiento en clave de alegría. En María podemos descubrir, desde el ámbito espiritual también, tres formas de cómo María afrontó el sufrimiento. El sufrimiento en clave de alegría. Podemos confrontar 1 Pedro 4:12. San Pedro aquí nos está hablando de que nos debemos alegrar cuando compartimos los padecimientos de Cristo, para hacer brillar la alegría que brota del corazón. Es una nueva participación entonces en los sufrimientos de Cristo, que abre la fuente de la vida y el gozo, que nos introduce en la alegría pascual. El sufrimiento como vida, María lo vivió desde sus primeros inicios de su vida. En la piedad popular se comentan de 7 dolores de María.
No los voy a mencionar, voy a hablar el sufrimiento en clave espiritual del sufrimiento como tal. Pero sí hacer alusión, por ejemplo, a cuando María perdió o se le perdió su hijo en el templo. Y hay una frase de este episodio, de este acontecimiento en la vida de Jesús y en María y José, la frase de Jesús cuando le responde a María cuando le encuentran: ¿no sabía que debía estar en las cosas de mi Padre? Esta frase la va a entender muy bien María al final, cuando está junto a la cruz. Ahí va a descubrir el sentido de aquella frase, porque ahí se ve cumplido la voluntad de Dios. El sufrimiento es parte de la voluntad de Dios, es parte de ir nosotros cumpliendo la voluntad de Dios. El sufrimiento en María como gracia. Podemos confrontar a Romanos 5, 1, 12. La gracia se encarga de reanimar nuestro espíritu en clave de esperanza. Una esperanza que no va a defraudar al hombre. Por eso María se sintió asegurada, sintió esa confianza, no dudó. Desde el momento del sí, de su aceptación en el plan de la salvación. La gracia se hace posible entonces de que el hombre se abra a la dimensión divina de Dios. Se hace un revestimiento, podemos decir, por medio del sufrimiento, por una fuerza que emana del interior. El sufrimiento hace que el hombre se revista de una fuerza que proviene del interior. El hombre, cuando se siente en el sufrimiento, abatido, acabado, siempre tiene una fortaleza, lo último, para seguir aspirando a vivir, aspirando a mejorar su calidad de vida, aspirando a salir de aquella enfermedad. Pero en clave espiritual, esta fuerza interior es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se ha derramado en el corazón del hombre, que ha penetrado todos los sentidos del hombre y lo abre a la esperanza. Le comunica la gracia y le comunica esa motivación de acercarse a esa fuente por medio del sufrimiento. El sufrimiento visto en clave espiritual es un nuevo comenzar. El sufrimiento como vida en María. Juan 14:6 señala a Jesús hablando a sus apóstoles que Él es el camino, la verdad y la vida. Si nos apartamos del sendero que conduce a Dios, si nos apartamos del camino que conduce a la vida, a la verdad, no encontraremos la vida en plenitud. Dios está muy cerca de nosotros, especialmente en los momentos de sufrimiento. Le decía Jesús a Santa Teresa de Jesús: aquellos que sufren más son los que yo más amo. Aquellos que sufren más son los que Dios le tiene mayor amor. Claro que Santa Teresa no se iba a quedar con esa incógnita, con esa interrogante, y le respondió a Jesús: por eso Él tiene pocos amigos. Cuando vemos el sufrimiento como algo malo para el hombre, como una desgracia, volvemos el sufrimiento como algo tenebroso. El sufrimiento en clave de vida es poder volver a nacer, volver a empezar, porque Dios siempre se manifiesta cerca de aquellos débiles, de aquellos que sufren, de aquellos que lo necesitan.
El sufrimiento nos abre a una nueva felicidad. El sufrimiento nos abre a la curación. Y esto es lo que experimentó María en estas tres claves espirituales, como clave en alegría, en gracia y en vida. Se abrió una puerta, se abrió un nuevo comenzar, un nuevo plan de Dios. Se abrió una nueva felicidad. Esa nueva felicidad es que el sufrimiento le quiso anunciar en esa frase: debo estar en las cosas de mi Padre. Porque desde ahí Jesús podía velar por el hombre. Como maestro, como Dios, como Rey, podía velar por la humanidad. Jesucristo, siendo Dios, se muestra cercano a todos sus hijos. Por tanto, cuando contemplamos la cruz de Cristo y a Jesús en su cruz, y contemplamos los sufrimientos de Jesús que padeció, contemplamos a María ahí al pie de la cruz, con la cual, al declarar Cristo crucificado por nuestro amor, lo proclamamos con alegría, no con miedo ni vergüenza, como nos los escribe confrontando, parafraseando a San Agustín en el Sermón 218, C1. Siempre que se proclama a Cristo crucificado, se proclama la salvación del hombre. Siempre que proclamamos con amor a Cristo muerto y resucitado, proclamamos que el sufrimiento de cada hombre ha sido destruido y el hombre comienza a vivir una nueva vida. Y esto es lo que esperamos todos nosotros en la parucía. Estamos a punto de comenzar ese nuevo año litúrgico en que esperamos que se manifieste Cristo como Rey, como Mesías. Y esas realidades últimas del cielo nuevo y de la tierra nueva están por empezar. No es que se van a acabar, es que van a empezar. El sufrimiento del hombre acaba para empezar la vida plena, la vida feliz, la vida en Dios, la vida en la Trinidad. El sufrimiento de María junto a la cruz es una llamada a mantenernos firmes para cumplir la voluntad de Dios. De tres maneras podemos mantenernos firmes en la voluntad de Dios. María nos enseña, primero, cumpliéndola. Cumplir la voluntad de Dios es la meta de todo el hombre para ser feliz. Cuando no cumplimos la voluntad de Dios, todos los males nos molestan, nos estorban. Todo aquello que no nos hace feliz nos incomoda. Para poder hacer las cosas bien, María nos enseña que hay que creer, que hay que cumplir. Segunda clave para cumplir la voluntad de Dios. En medio del sufrimiento, María nos enseña que es creyéndole. Hay que creer. Hay que creer aún sin saber que lo que se nos promete es cierto. Cuando el ángel le anuncia a María todo ese plan de salvación, ese proyecto divino, que había sido escogida como la madre de Dios, que sería la madre de aquel que iba a liberar al pueblo de la esclavitud, del tormento, de los sufrimientos, de la opresión del pecado, no dudó, creyó. Por eso es fiel discípula de Cristo. San Agustín señala que María es primero discípula de Cristo porque recibió la palabra de Dios. Luego es dichosa porque es la madre del divino Salvador, el Salvador del mundo. Y la tercera clave para cumplir la voluntad de Dios
a ejemplo de María, es amándola o amándole. Porque la Virgen María, en la peregrinación de la fe, nos señala el Catecismo de la Iglesia Católica, llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo. Catecismo de la Iglesia Católica, 165, Lumen Gentium 58. En estas tres claves podemos entonces ir ya cogiéndole el sabor al sufrimiento, teniendo en cuenta que el sufrimiento no es tristeza, no es angustia. María vivió el sufrimiento con alegría, porque si María hubiese vivido el sufrimiento que tuvo a lo largo de su vida, porque tuvo varios sufrimientos, si lo hubiese vivido con tristeza, no hubiese sido digna de ser discípula del Señor. Todos nosotros, cuando negamos los dones de Dios, cuando no aceptamos el sufrimiento, no somos dignos del discipulado de Cristo, porque nosotros, sabiendo Cristo, sufrió por nosotros. Él sufrió primero por nosotros, a causa de nuestras rebeliones, de nuestras desobediencias, de nuestro pecado. Cada vez que el hombre peca, cada vez que el hombre se aleja de Dios, cada vez que el hombre rechaza el sufrimiento, vuelve a crucificar a Cristo. María lo contempló todo. María se asoció a los sufrimientos de Cristo y participó de los mismos sublimes sentimientos de su Hijo junto a la cruz. Así como su Hijo perdonó a aquellos que le habían crucificado, así ella también perdonó a todos aquellos que vociferaron, ultrajaron, escupieron, aquellos que crucificaron a su Hijo. Ella se asocia a todos los padecimientos de su Hijo y a los mismos sentimientos de su Hijo. Nos los dice en el apartado del escritor Antonio Rollo Marín, en la página 30-34, que escribe un extracto sobre María al pie de la cruz. Nos habla que María contempló, participó de todo lo que su Hijo había padecido, por todo lo que su Hijo había pasado. María también lo asumió, atravesó el Calvario, atravesó el camino de la cruz, atravesó la calle de la amargura, atravesó todos los niveles del sufrimiento de su Hijo. María los asume, María también los atraviesa. María vuelve una mirada a su Hijo en la vía de la amargura, se entrelaza el bien y se vuelve a pronunciar ese sí de María: hágase en mí según tu palabra, que se cumpla tu voluntad. Y esto es lo que nos enseña María en el sufrimiento: siempre a cumplir la voluntad de Dios, a no negarla, a no rechazarla. La Virgen María junto a la cruz, a través del sufrimiento que vivió, manifiesta totalmente el cumplimiento de la voluntad de Dios. María nos manifiesta que el sufrimiento en la vida no es, tristeza. El sufrimiento no es tristeza, nos dice María, sino deleite del amor divino. Es la alegría, es el deleite de las primicias del amor divino. El sufrimiento en María no es angustia, es el gozo que salta a la felicidad eterna. El mayor gozo que el hombre puede sentir
Es en el sufrimiento cuando se une a los padecimientos de Cristo. Cuando encuentra en Cristo, es luz que ilumina la vida en el amor. Muchas veces nosotros como cristianos y como personas humanas, el sufrimiento para nosotros nos causa espanto, es tiniebla, porque solo nos quedamos en lo material, en aquello que nos da seguridad. Pero el sufrimiento es luz, porque nos abre a la felicidad eterna, es decir, nos conecta con la presencia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo. María nos enseña que el sufrimiento se puede vivir desde ese gozo de Dios. El sufrimiento en María no es miedo, es vida plena, es valentía para triunfar en la fe. Siempre nos quejamos cuando sufrimos. Nosotros somos de los que nos quejamos por todo, hasta por un dolor en el pie, por el dolor en una uña, por todo nos quejamos. Nos da miedo el sufrimiento. Pero María nos dice que la es valentía para triunfar en la fe. Solemos decir, ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Y a veces como cristianos muy espirituales, le echamos la culpa a Dios. Me está pasando esto todo por culpa de Dios. Yo que le asisto a misa todos los días, yo que practico los sacramentos, yo que cumplo los mandamientos, yo que soy un buen caritativo, un hermano solidario, ¿por qué tengo que estar sufriendo? ¿Por qué los que se portan mal no sufren? ¿Por qué a aquellos les va bien? Dice el libro del Coelet. ¿Qué mérito tiene el hombre en practicar el bien? Si tanto al malo y al bien le va lo mismo, le da lo mismo y le va igual. ¿Qué fuerza hay para ganar? Esto es cuando nosotros nos quedamos solo en el plano netamente humano. Nos volvemos egoístas. El sufrimiento nos tiene que hacer valientes, como buenos soldados en la fila dispuestos al combate, para triunfar, no para morir. Porque todos los buenos guerreros que se ponen en las primeras filas no van con el espíritu de morir, sino con el espíritu de vencer, de triunfar. Pero nosotros a veces nos ponemos en las primeras filas, pero con el espíritu de morir, sin esperanza. Y María nos enseña lo contrario. Esto para poder cumplir la voluntad de Dios. El sufrimiento en María no es muerte, es vida plena que nos comunica con Dios. Cuando nos llega el sufrimiento a nosotros, un tipo de enfermedades, sobre todo aquellas que son de vida terminal, nos abandonamos y ya no hay ni esperanza para seguir luchando. Y ya decimos, pues me da igual si muero o no muero, total tengo que morir. Y esto es pesimismo de uno mismo. Esto es cobardía. Y la cobardía nos hace ciegos. No vemos más allá de lo que se nos tiene prometido. No nos comunicamos con Dios, dice María. Porque lo primero que pensamos es que vamos a morir. No hay tiempo para hacer oración, no hay tiempo para pedirle a Dios, no hay tiempo para recibir un consuelo. Nos abandonamos al final de la vida. María nos enseña a triunfar, a comunicarnos con Dios, que hay una vida y que por medio del sufrimiento se puede aspirar.
El sufrimiento en María no es pecado, sino purificación y liberación del alma. El sufrimiento nos esclaviza, nos vuelve siervos dormidos cuando nos dejamos invadir por el corazón. Nos dejamos invadir en el corazón por el pecado, que es aquello que yo puedo controlar, que no me haga mal en la vida, aquello que uno no practica. Eso es lo que te hace feliz y te libera. Pero aquellos vicios o aquellas cosas que te esclavizan, te controlan. Y muchas veces el sufrimiento, como visto pecado, nos controla. Sentimos enfermedades por todos los costados del cuerpo. Somos esclavos del sufrimiento. Cada dolor, una clínica. Cada dolor, una pastilla, una inyección. Cada dolor, un hospital. Podríamos ir al final a un cementerio. Pero eso es porque vivimos esclavizados y tenemos miedo. En María el sufrimiento es liberación y es felicidad. Ella recibió con gusto el encargo de su Hijo junto a la cruz, el poder ser la madre de todos los vivientes. Su alma estaba feliz, su vida estaba feliz, porque el pecado no habita en ella. En nosotros habita el pecado porque nos dejamos robar la gracia. En nosotros habita el pecado porque dejamos que el sufrimiento nos mate, porque dejamos que el sufrimiento se imponga sobre nosotros. Casi para ir concluyendo, el sufrimiento no es sentido negativo, el sufrimiento es algo positivo. En sentido positivo, el sufrimiento te devuelve la esperanza de vivir, de soñar, de esperar, de ser alguien distinto después del sufrimiento. Como humanos sufrimos, como humanos hay inquietudes, como humanos vamos a sentir las penas, el dolor, la angustia. Pero desde la gracia del Espíritu Santo que nos acompaña y nos sostiene, María nos recuerda que nada de esto nos domina si nos gloriamos, como dice San Pablo, en la cruz de Cristo. El sufrimiento es nuestra salvación, porque se ha de vivir con paciencia para obtener la vida divina, como escribe el bienaventurado apóstol Pedro en su primera carta 1:15-16. Vivir con paciencia el sufrimiento es vivir la plenitud del verdadero amor divino, como lo experimentó y lo vivió la Virgen María junto a la cruz de Cristo. Cuando nosotros nos enfermamos, nos volvemos muy necios, intolerantes, intocables. Ni la Madre Superiora se puede acercar a mi habitación porque le tiro lo que encuentro, porque estoy de mal humor. No he sabido asumir la virtud de la paciencia en el sufrimiento en mi vida. Y por eso todo nos estorba, nos incomoda, nos molesta. No queremos ver ni pasar el reflejo de la brisa porque también nos molesta. María nos enseña que la paciencia nos ayuda a que el sufrimiento nos lleve a encontrar la salvación.
La vida nuestra es finita, pero está llamado a lo infinito. Está llamado a una vida más digna, una vida celestial, una vida divina, una vida donde el sufrimiento ya no esclaviza al hombre, sino que le hace libre. Y para eso hay que atravesar la cruz, hay que aceptar la cruz, ser valientes. Por tanto, el sufrimiento ha de vivirse de un pasar de la muerte a la vida, porque es un anticipo de nuestra feliz resurrección. El sufrimiento es anunciar ya nuestra resurrección, nuestra muerte y nuestra resurrección, nuestra vida divina. El sufrimiento es una puerta que se abre para poder entrar en la gloria donde Cristo entró. Y María nos los enseña. Junto a la cruz de Cristo, María permaneció fiel. Y el sufrimiento nos tiene que hacer permanecer fieles. Si no somos fieles en las cosas pequeñas, en las grandes tampoco. Y el sufrimiento, por muy pequeño y muy grande que sea, nos tiene que hacer verdaderos fieles de Cristo, a tomar en serio la voluntad de Dios como gracia espiritual para nuestra santificación y salvación. El sufrimiento, señala el Catecismo de la Iglesia Católica, más allá de la muerte, María estuvo junto al sepulcro, y más allá del sepulcro, María estuvo en la resurrección. Y más allá de la resurrección está la vida divina, la gloria de Dios, donde María fue coronada como reina de todo lo creado. Y hacia allá nos encaminamos nosotros, hacia esa patria, donde un día también seremos coronados como hijos de esta creación, llamado a la creación de Dios. Esta creación ha de ser liberada del pecado, porque el sufrimiento cuando nos esclaviza es porque estamos hundidos en una vida de pecado. Por gracia de Dios, nosotros los que estamos detrás de estos 4 paredes del convento, pues no estamos esclavizados del pecado, porque Dios se pasea junto a nosotros. El sufrimiento entonces tampoco habita en nosotros, porque vivimos la vida feliz. Ya desde ahora nosotros mostramos que el sufrimiento es una gracia espiritual, una virtud divina, una gracia que proviene de lo alto, una fuerza renovadora, una fuerza que brota en el corazón del hombre, una fuerza interior. Es el Espíritu Santo. Sin Él, nosotros no seríamos capaces de asumir como María junto a la cruz ese sufrimiento por nuestra salvación. Y fíjense que cuando nosotros asumimos el sufrimiento como nuestra salvación, estamos pidiendo también y asumiendo la salvación de muchos hermanos que todavía reniegan del sufrimiento, porque nosotros soportamos con paciencia, a igual que Cristo y María, los dolores de los demás. No es que los carguemos, que una cosa es cargar los sufrimientos del otro, otra cosa pedir por los sufrimientos que se alivien del otro. Muchas veces nosotros somos esclavos de cargar los dolores de otro, cuando nosotros casi no podemos ni con los nuestros. María participó, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 165. María participó, no cargó,
con el sufrimiento de Cristo. Participó en este misterio del sufrimiento de Cristo. No pretendamos nosotros ser ahora los santos, de cargar con los pecados y los sufrimientos de otros. Muchas veces en la vida religiosa queremos mejorar al hermano y asumimos todas las fatigas de él cuando nosotros no somos capaces de soportar nuestras fatigas. María nos enseña que hay que hacer un cambio. No cargar, sino participar. Tenemos que cargar, sí, con nuestros propios males, con nuestros propios pecados, presentarlos al Señor con nuestro propio sufrimiento, como gracia espiritual para la salvación. Pero junto a los hermanos nos llamamos a participar del único misterio que es vida, del único misterio que salva: la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y su ascensión al cielo, con el cual introduce en la gloria de Dios toda la vida del hombre, con el cual el hombre queda totalmente divinizado. Pues bien, solo quiero que nos quedemos con una nota curiosa. En esta tierra donde habitamos, donde estamos cada uno de nosotros, desde nuestra vocación debemos vivir el sufrimiento como ese misterio de Cristo, en clave de pasión. El sufrimiento hay que vivirlo en clave de pasión. Sentir dolor por nuestras ofensas que cometemos contra Dios. Sentir dolor por los horrores de nuestros pecados. Avergonzarnos de nuestros pecados. Humillarnos ante Dios por tantas faltas cometidas. El sufrimiento ha de vivirse en clave de muerte, una muerte que baja al abismo, a lo profundo de la tierra, una muerte que baja a lo que pareciera que todo está acabado, donde la esperanza ya no existiera, donde la vida ya no surgiera, y hay que vivirlo en clave de resurrección. Porque si nos quedamos en la pasión y en el sufrimiento, nos hemos quedado como cristianos de Viernes Santo. El sufrimiento tenemos que vivirlo en clave del domingo de resurrección, triunfo de la vida sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Nosotros tenemos que vivir el sufrimiento en clave de resurrección y de ascensión. Salir del abismo para ascender a lo alto. De esta manera podemos participar con María, nuestra Madre, en los sufrimientos que padeció Cristo y perdonar como Cristo perdonó a aquellos que le crucificaron. Que también nosotros podamos, como María, en este tiempo en que la Iglesia nos pide también ser testigo del amor de Dios, ser testigo de un sufrimiento que nos devuelve esperanza, que nos devuelve la alegría, que nos devuelve la felicidad para vivir en ruta siempre hacia Dios. Si hay alguna pregunta sobre el sufrimiento, pues puedo responderla. Si no, la charla termina aquí. Me dijeron que hasta las 4 y ya son casi las 4. Si están dispuestas a vivir el sufrimiento, deben ya saber cómo practicarlo.
En clave personal se vive cargando. En clave comunitario, participando. Porque no podemos hacer que el hermano de al lado se convierta en un haragán, en un flojo, en otro término así más elevado, en un sinvergüenza, en un juega vivo. Muchas veces nosotros en comunidad nos enfermamos para no trabajar. Ponemos miles de excusas, que me duele esto, me duele aquello, pero es para descansar, para quedarme en la cama, para quedarme en mis cosas, en mis quehaceres. Muchas veces me enfermo, pero son creaciones nuestras y no es que realmente esté enfermo, y esto es pecado. Porque esto es robar la paciencia de la comunidad. Porque la comunidad se tiene que volver paciente contigo. Y esto es matar. Cuando nosotros nos inventamos miles de sufrimientos para que no nos molesten y para buscar nuestra propia comodidad, vivimos sin Dios. Vivimos sin la comunidad, vivimos fuera de la comunidad, y esto es un peligro que se cuela donde hay abundancia de hermanos. Muchas veces dejamos el trabajo para otros. Lo que me toca a mí, me enfermo para que otro lo haga. Entonces al otro le toca el doble. Y muchas veces nosotros hemos pasado así en la vida religiosa, jugando al juega vivo con el sufrimiento para nuestra conveniencia, y es pecado. Decía un buen sacerdote español: con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, agradecer a Radio María que estuvo transmitiendo, ¿verdad?, esta charla, y a aquella familia que nos sintonizaron, nos siguieron por las redes del Monasterio de la Visitación.